Toma ya. ¿Os enterasteis de lo último de Demet Özdemir y Can Yaman? Madre mía, esto sí que es salseo del bueno. Y es que parece que nuestra Demet le ha puesto un freno a Can Yaman y le ha dicho que ojo, que no se vaya para Italia. Sí, habéis oído bien. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Qué ha pasado entre estos dos para que ella le frene así? Pues mira, yo he estado dándole vueltas, he leído por ahí, y, para ser honestos, hay muchas teorías, pero una me parece que tiene mucho sentido. Sabemos que Can Yaman está que no para, ¿verdad? Que si rodajes por aquí, que si proyectos por allá. Y ahora, con todo este rollo de que se iba a Italia, se rumoreaba que era para reencontrarse con alguien, o para hacer borrón y cuenta nueva. La verdad es que con él nunca se sabe. Pero volvamos a Demet. Lo que yo creo que está pasando aquí es algo bastante simple, pero a la vez muy potente. Pensadlo, Demet y Can tuvieron una historia, ¿os acordáis? Una historia que acaparó portadas, que emocionó a muchísimos fans, y que terminó, pues, como terminan muchas historias, ¿no? No siempre es un final de cuento de hadas. Ahora, está en un momento de su carrera en el que está triunfando a lo grande, sobre todo fuera de Turquía. Y esa posibilidad de que se vaya a Italia, que además es un país donde tiene muchísimos seguidores, podría significar, pues eso, un posible reencontrarse con su pasado. Y no solo con el pasado profesional, sino quizás también con el personal. Y aquí es donde entra Demet con su petición. ¿Qué pasaría si a ella no le gustara la idea de que Can se fuera a Italia a estar cerca de, bueno, ya sabéis a quién me refiero, ¿no? Esa persona con la que también se le relacionó, y que, casualidades de la vida, está en Italia. Muchos dicen que Demet está simplemente protegiendo su imagen, que no quiere que la relacionen con él si él está ahí con otra. Y sí, eso es posible. Pero yo sospecho algo más personal. Yo creo que a Demet todavía le importa Can, y mucho. Y verle irse a otro país, quizás con la intención de estar cerca de otra persona, le debe de doler. Es como cuando ves a alguien que te ha gustado mucho, que te ha marcado, y sabes que se va a otro lugar, y te da esa sensación de, ¿y si lo pierde todo? ¿Y si ese alejamiento, esa nueva etapa suya, significa que se olvida de lo que tuvieron? Así que mi teoría es esta: Demet, al decirle a Can que no vaya a Italia, no está intentando controlarlo ni nada de eso. Está intentando a su manera mantener algo vivo. O quizás está intentando evitar que él se aleje demasiado de la conexión que ellos tuvieron. Es un movimiento estratégico, sí, pero uno con mucho sentimiento detrás. Imaginaros la escena: Can está haciendo las maletas emocionado por su aventura italiana, y de repente suena el teléfono. Es Demet. Y le suelta eso. Uf. Yo creo que a Can se le debieron de caer las llaves del coche al suelo, o algo parecido. Y lo que me hace pensar que esto es más profundo es que Can, hasta donde sabemos, le ha hecho caso. No ha ido a Italia. ¿Por qué? Porque sabe que si va, las cosas podrían complicarse. O porque Demet le ha tocado la fibra sensible. Para ser honestos, esta situación me parece de película. Demet, la que se supone que ha pasado página, haciendo una jugada así. Can, el conquistador, frenado por una llamada. Esto sí que es un drama turco en la vida real. Y ahora la pregunta del millón, que es la que nos interesa a todos los que nos gusta este salseo: ¿creéis que Demet todavía tiene sentimientos por Can, y por eso le pide que no vaya a Italia?